Buenos días a todos e a todas. Mentres esperamos un pouquiño a que se incorporen todas as persoas que están inscritas neste webinario, voulles presentar brevemente a Oficina Económica de Galicia para todas aquelas persoas que quizás non a coñezan ou non estén tan familiarizados con ela. A oficina nace da Xunta de Galicia co obxectivo principal de apoiar as empresas galegas, especialmente as pequenas e medianas empresas. Mentres fago esta presentación poden ir vendo a páxina web da oficina. Bueno, a oficina conta con un equipo técnico especializado propio que se encontra principalmente en Santiago de Compostela, pero que tamén está presente en en las diferentes provincias galegas para chegar, disculpen, a pois todo o territorio. Ademais deste equipo propio, a oficina dispón dunha rede de expertos colaboradores que ofrecen pois un asesoramento máis especializado, máis técnico en diferentes ámbitos empresariais, como pode ser, por exemplo, negocio, marketing ou calquera outro que se nos ocurra, como poden ver en pantalla. A páxina web oficial, como ven, é oficinaeconómicagalicia.xunta.gal, que agora pasaremos polo chat tamén para que podan acceder á ligazón directamente. Estos webinarios, ao fin e al cabo, nacen como pequenas píldoras informativas que poden resultar útiles no voso día a día, nos que non quitamos demasiado tempo, pero que reciben a información necesaria e máis importante para poder aplicar facilmente aos seus negocios. Hoxe analizaremos como o uso dos datos pode transformar a toma de decisións nunha empresa pequena ou mediana, como decíamos, desde que, desde que a información é realmente útil recoller ata como a podemos interpretar da mellor maneira posible para actuar coa maior seguridade e a menor intuición, no, a hora de tomar decisións. Descubriredes tamén como poder dar esos primeiros pasos cara a unha xestión máis informada e eficiente do voso negocio. E antes de comezar e presentar a nosa relatora de hoxe, como sempre, se algún xa estivo por aquí noutros webinarios, comentarvos que se tedes calquera dúbida, calquera pregunta, podedes escribila no chat e despois a nosa relatora a responderá se hai tempo sempre, por suposto. E lembrarvos tamén que se polo que sea a pregunta é moi específica ou é propia do vosso negocio, o que podes facer é solicitar un asesoramento individualizado que tamén achegaremos a ligazón agora polo chat. Entón, desde a Oficina Económica se porán en contacto convosco para resolver esa dúda máis concreta, máis específica, que a lo mellor aquí non temos tanto tempo para indagar tan hondo. Nada máis pola miña parte, doulle a benvida a nosa relatora de hoxe, Ana Herrera, enxeñeira industrial especializada en Business Intelligence e Big Data e, por suposto, experta colaboradora da Oficina Económica de Galicia. Como estás, Ana? Bos días. Hola, muchas gracias Carolina. Muy bien, espero que también todos los que se han unido estén muy bien. Nada, vamos a empezar para no robaros mucho tiempo, porque creemos que es un tema súper interesante, pero sobre todo necesario. Es necesario que sepamos que, aunque somos pequeñas, medianas empresas, los datos están ahí trabajando para nosotros y que, bueno, vamos a ver cómo darle una vuelta y sacar y aprovechar este activo tan valioso. Voy a compartir pantalla. Un segundito, por favor. Vale, perfecto. Ese perfecto, Ana. Gracias. ¿Se ve, verdad? Sí. Sí, perfecto. Vale, vamos a empezar un poco esta charla explicando por qué son importantes los datos y quiero poner pequeños ejemplos durante toda la charla de cómo lo podemos visualizar un poco, porque a veces la gente nos dice datos. Datos vale un número de teléfono, una dirección, un número de factura, el IVA de la factura. O sea, ¿qué es datos? Pues datos es todo aquello que podamos contabilizar o asignar un valor o registrarlo. Entonces, ¿por qué nos importa? Tenemos que pensar que estamos en un mundo, y más ahora con la guía que les voy a contar, que vivimos de los datos. Nos demos cuenta o no, se están generando millones de datos al día. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces estamos entre que, mira, hoy he tenido 50 informes, me llamaron 50 nuevas personas, de las 50 llamadas o mails que me dejaron o leads en la página web,
solo pude contactar con 10, mañana voy a seguir con los otros 40. Entonces vamos haciendo como distintas listas mentales donde vamos gestionando distinta información y todo eso son datos. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto en que o conseguimos ordenar esos datos para sacar una ventaja competitiva o solo nos genera ruido. Entonces, tenemos que tratar de cambiar la visión que tenemos de cómo se están dirigiendo las empresas a una toma de decisión basada en datos y dejar un poco la parte que teníamos antes, que era todo intuitivo. Entonces, yo siempre lo comparo mucho con tener un mapa. ¿Sí? Es cierto que si queremos ir a una ciudad que no conocemos, a un país nuevo, podemos ir, llegar y empezar a ver a dónde nos llevan los caminos. Pedimos un taxi y decimos, mira, pues llévanos a la siguiente ciudad. Y claro, el taxi va a cumplir, a la que él conoce la próxima, pues te lleva, tú vas explorando poco a poco. Pero, ¿qué pasa si ya tenemos Google Maps, si ya tenemos una planificación de a dónde queremos ir? O sea, no es que haya caminos buenos o malos, sino que son caminos más directos y aquí es donde entran los datos. Los datos nos permiten trazarnos una ruta directa y decir, hey, estamos empezando en este punto y nuestro objetivo es llegar aquí. Entonces, a través de los datos vamos construyendo el mejor camino, el camino más eficiente, el más óptimo para poder llegar a nuestro objetivo. Entonces, dejamos un poco la intuición de, ay, pues yo creo que es por aquí y basándonos en, no, mira, estos datos nos corroboran que la siguiente acción prudente sería hacer esta. Entonces, bueno, vamos a pensarlo como si fueran Legos. Lo que comentaba antes. Tenemos datos, pero a veces no identificamos que son realmente datos porque lo tenemos todo desordenado. Necesitamos estructurar aquello que creemos y consideramos que es importante para nosotros y decir, ok, de acuerdo a la misión, visión y objetivo de nuestra empresa, de qué queremos conseguir, qué datos son realmente importantes para llegar a ese objetivo. Entonces, lo primero y súper importante es saber qué quiere nuestra empresa, qué buscamos lograr. Queremos ser o entrar dentro del top 5 de distribuidores de una cosa en específico, ¿vale? Ok, ¿qué pasos tenemos que considerar para llegar a ese objetivo? Entonces, partiendo de esos pasos, ¿qué datos necesito? Bueno, pues mira, yo sí que voy a necesitar el número de ventas que estamos teniendo por regiones, porque a lo mejor estamos atacando directamente un nicho y necesitamos ubicar dónde están esos nichos. Entonces, claro, de tener muchos datos aislados, vamos a estructurarlos, a hacernos preguntas concretas de cómo poder avanzar hacia nuestro objetivo y transformar esos datos que por sí no nos dicen nada a información. Y cuando ya tenemos esa estructura, vamos a pasar a crear nuestra casita de Lego, en este caso, que es realmente el conocimiento. Y cuando tenemos conocimiento de dónde nos estamos moviendo, cómo van nuestras ventas, cómo va nuestra relación con proveedores, cómo está el mercado funcionando actualmente. Todo eso que ya nos dice, ah, pues mira, esto es sólido, esto es una casa, ya no son las piezas sueltas de Lego que teníamos, ya podemos empezar a tomar decisiones y es aquí cuando decimos que realmente los datos se vuelven accionables porque nos van a permitir la acción. Entonces traje dos ejemplos que vamos a pasar un poco rápido que resaltan la importancia de tener datos y estar presente y estudiando qué está pasando en todo nuestro entorno. Entonces, el primero es los famosísimos Marlboro. Yo creo que no hay a una persona que le digamos, mira, Marlboro y no piense efectivamente en la cajetilla roja. ¿Qué pasa? Que hubo algo así como entre los 2030 que Marlboro estaba sacando el cigarrillo con filtro, pero al principio estaba un poco ahí en incertidumbre el producto, porque lo pensaron para mujeres con este lema de suave como mayo, más May. Entonces era como, bueno, vamos a fomentar que las mujeres también consuman porque está el mercado potencial y tal. ¿Qué pasa? Que a más o menos entre los 50 empezó a cambiar todo el contexto que había en el momento y empezaron a sonar mucho las partes de salud. Entonces ya estaba detrás del cigarro el de, mira, el cigarro daña, te puede producir enfermedades, entonces cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que las ventas de
los cigarros femeninos eran, entre comillas, mediocres, ¿sí? O sea, era un punto de la vida de Marlboro donde estuvieron a punto de desaparecer y se dieron cuenta, estudiando el mercado, recopilando datos, viendo, hey, mira, pues las ventas no están siendo eficientes. Eh, íbamos dirigidos a este público objetivo, o sea, a este público femenino, y no está teniendo el resultado que queramos. Y ojo, aquí es muy importante decirlo, no está mal cambiar de estrategia, no hay que aferrarnos. Si los datos que hemos recopilado nos están mostrando que la estrategia que estábamos siguiendo no era la correcta, no os preocupéis. Lo importante es eso, es rectificar lo antes posible. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se dieron cuenta que detrás del consumo, bueno, del producto femenino, estaban varios hombres empezando a comprar el cigarrillo con filtro porque el contexto cambió. Entonces ya todo el mundo estaba tratando de preocuparse un poco más por la salud. Entonces rediseñaron otra vez el producto, lo volvieron a sacar, pero ya con este símbolo del vaquerito de Marlboro, que ya era como, no, no. Bueno, aparte en esa época que era muchísimo más marcada, aparte de sesgos por género, pues era más así de, oh, este es un cigarro para hombre, esto sí. Sobra decir, creo yo, que se dispararon las ventas, se posicionaron muy bien y es eso, es poder recopilar los datos de qué está pasando, o sea, en qué punto de partida estábamos, qué queríamos para ese producto, cómo estamos ahora, está funcionando o no está funcionando y después decir, ¿por qué no? Y ¿es un buen producto o no es un buen producto? Si es un buen producto, pues es que a lo mejor estamos dirigiéndonos al mercado que no es y estamos perdiendo en temas de competitividad, por eso, por estar dirigiendo a un lugar que no era. Entonces, este caso, pues, es muy útil para poder visualizar eso. Por otro lado, tenemos la historia de los Kleenex. Y a mí eso me parece súper interesante porque actualmente no hay una persona que no tenga un pañuelo de papel en su mochila, en la guantera del coche. O sea, es algo que todos tenemos un pañuelo de papel en algún sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que también por los años 20, el que creó el producto lo enfocó a que iba a ser el equivalente a una toalla desmaquillante para mujeres. Claro, lo vendían un poco así de alcurnia, de claro, si tú te puedes maquillar con productos finos, desmaquíllate con este producto que es lo mejor, es suave, tal y tal. Bueno, ¿qué pasa? Que las ventas no eran especialmente brillantes, no se consideraba tampoco un producto estrella para desmaquillar, pero un día el mismísimo dueño del producto dijo, a ver, ¿qué estamos haciendo? Si yo este producto lo estoy usando para sonarme la nariz cuando me da un resfrío. Entonces, se dio cuenta, otra vez empezó a recopilar datos y dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a sacar un estudio de mercado, vamos a preguntarle a todas las mujeres cómo se sienten con este maquillante y vamos a preguntarle a otras personas que pueden que lo estén usando, cómo lo usan. Entonces empezaron a recopilar información, tun, 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 y se dieron cuenta que efectivamente la gente no lo estaba usando para desmaquillar, pero sí que lo estaban usando para otras cosas como sonarse la nariz. Entonces volvieron a hacer este cambio de imagen y decir, no, esto ya no es un producto exclusivamente de mujeres, porque claro, si te enfocas únicamente en este rango específico de desmaquillante de mujeres, pues estaban perdiendo un mercado que ahora es que lo usan desde niños hasta gente mayor. Entonces, bueno, cambiaron todo eso a través de, y gracias a los datos que recopilaron, el poder analizar esos datos y eso sí, frenar un segundo y decir, ¿qué está pasando? ¿Cuál es nuestra situación actual? ¿Y qué queremos conseguir? Entonces, vamos moviéndonos por los datos. Mira, que lo están usando con otro fin. No es malo que usen tu producto para otro fin, pero sí significa que el producto debe ser a lo mejor dirigido a otro mercado, no al que estaba originalmente planificado. Entonces, ahora que tenemos como una idea de qué puede hacer las datas con nosotros, cómo nos apoyan, vamos a ver un poco a los niveles en los que nos apoyan. Y aquí voy a mencionar la IA porque sé que hay muchísimo, muchísimo hype en la IA y sí que una parte entra aquí, sobre todo en los últimos dos niveles, en el predictivo y el prescriptivo. Pero quiero decir que la IA real que nos va a funcionar y que nos va a ayudar,
necesita que lo alimentemos con datos, datos reales, porque al final del día, un algoritmo de inteligencia artificial no deja de ser y funciona exclusivamente con datos. Si nosotros a un algoritmo que queramos específico para nuestra empresa, especialmente diseñado para nosotros, lo alimentamos con datos basura, con datos que realmente no nos están aportando nada, el resultado que nos va a dar esa inteligencia artificial va a ser igualmente basura. Entonces aquí es muy importante tenerlo claro. Vale, primer paso, no corramos antes de saber gatear. Entonces, primero, tengamos el nivel prescriptivo, que es qué pasó. ¿Qué pasó en mi empresa? ¿Cómo me fue este mes? ¿Cómo me fue el mes pasado? ¿Cómo va funcionando todo? ¿Cuál es mi nivel de facturación? ¿Cuál es mi margen? Bueno, después vamos a tener el diagnóstico, es ¿por qué bajaron mis ventas? ¿Por qué bajó? ¿Subieron? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Lo debo a que hubo una venta en un mercado distinto? ¿Porque cambió algo en general en el ambiente social que afectara mis ventas? Bueno, luego tenemos el predictivo que nos va a dirigir un poco al ¿qué pasará? Es pensando un poco mira, pues resulta que analizando todos tus datos, vemos que en verano sube mucho el consumo de venta de sombrillas. Claro que hace sentido y la intuición ya nos lo decía un poco, pero tenemos datos que realmente lo validan. Y el prescriptivo está pensado un poco más en ir el paso más allá, que nos va a decir tanto la inteligencia artificial como nuestros datos, ¿qué deberíamos hacer? Mira, esta máquina está comprobada que cada 600 ciclos hay que hacerle, bueno, falla. Entonces, te recomiendo que en el ciclo 590 lo envíes ya a mantenimiento y que te salga una alerta de, mira, de pensando que esta máquina tiene que parar. Si no, te va a fallar y va a ser peor. Vale, entonces aquí es montarlos un poco estas etapas. Otra vez, tenemos la prescriptiva, pero aquí con ejemplos de qué nos podemos preguntar y qué resolvemos en cada una. Entonces, ¿qué ventas hubo durante este mes? ¿Cuántos clientes se perdieron y ganaron? ¿Cuál fue la producción diaria? ¿Qué productos se vendieron más? ¿Cuánto se facturó y cuánto se gastó? ¿O qué margen se obtuvo? Aquí es como importante saber otra vez cuál es el objetivo de la empresa y que todas las preguntas que nosotros queramos respondernos a través de datos sean preguntas que nos lleven a ese objetivo. Porque a mí realmente no me interesa si yo quiero posicionarme como el número uno ventas de un sector específico, no me interesa mucho a nivel gerencial saber cuántos minutos dedicó la gente en ir al baño, por ejemplo. A ver, que a lo mejor a nivel operativo, el que está en línea de producción y que necesita regularizar esos tiempos, sí, pero a nivel gerencial no nos sirve. Entonces también recordemos la importancia de la estructura de las preguntas que nos vamos a hacer. Respetemos mucho, muchísimo los niveles a los que nos vamos a dirigir. Entonces, siempre es preguntarnos primero, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué necesita la gerencia para llegar a ese objetivo? Y de esas preguntas claves que nos planteemos, vamos a hacer preguntas derivadas para cada uno de los sectores. Es decir, a un mando intermedio, ¿qué le pido? A un mando en producción, ¿qué le tengo que pedir? Porque aunque sea todo originario de una misma pregunta, vamos a entender las cosas distintas. Vale, entonces en la parte diagnóstica ya sabemos lo que ocurrió, entonces nos toca dar un paso más, saber las causas. Y como comentaba antes, tenemos que buscar el por qué sucedió. Vale, que yo subí muchísimo en mis ventas, ¿por qué? Analicemos, ¿es que entramos a un nuevo mercado o es que efectivamente como el petróleo estos meses, pues mira, no, es que hay una guerra, entonces subió muchísimo el precio del petróleo por todo lo que está pasando. Entonces tenemos que analizar por qué es tan importante estos dos pasos, tanto la parte descriptiva como la diagnóstica, porque son nuestros cimientos. Entonces, como comentaba, si tenemos buenos datos en la entrada, es mucho más probable que nuestro resultado final en las siguientes dos fases sean de acuerdo a algo que realmente va a beneficiar a la empresa. Entonces, es muy, muy importante que aunque parece
los pasos más fuera de moda ahora, tanto el descriptivo como el diagnóstico, porque claro, ya es como, no, es que es más básico, ya no es CIA, pero son súper importantes. Tenemos que dedicarnos esos 5, 10 minutitos en poder contar qué está pasando realmente en nuestra empresa y qué lo está causando. Porque no es la idea, el día de mañana es eso, generar tantos datos que tenemos ruido, que las decisiones que vayamos a tomar con ruido, pues efectivamente no son las mejores, probablemente no nos lleven a nada y en el peor de los casos es totalmente contraproducente para la empresa. Entonces, poder sentar esto. Luego ya tenemos la parte prescriptiva, que es qué debería hacer. Ok, el mercado se está creciendo, entonces a lo mejor podemos ya aumentar el precio, ver qué está pasando, ver cómo se va aceptando, que tengamos recomendaciones de, mira, sí, creemos que vas a tener un 10% de aceptación en esta cuota, o mira, vas a tener el 90% de aceptación en esta cuota. Entonces, ir un poco analizando si tomamos estas decisiones o no. Vale, entonces, comentar por encimita un poco cómo podemos analizar estos datos. Y también mencionar un poco cómo recopilarlos, porque queda un poco en el aire todavía. Creo que no lo hemos comentado. Y creo que en muchas empresas, sobre todo en las pequeñas y en las medianas, se tiene esa incertidumbre de cómo recopilamos esa información y cómo la podemos analizar y explotarla. Entonces, ¿podemos recopilarla realmente en serio? No os quebréis la cabeza, puede ser algo tan sencillo como un Excel donde llevemos las facturaciones, un Excel donde veamos como los contactos que hemos tenido con empresas. Esa información clave realmente es que puede venir en un Excel sin problema. Y vamos a utilizar herramientas de analítica de datos para tratar los datos, que eso significaría como ponerlos todos para en un formato que sea realmente entendible para el ordenador, porque al final no dejamos de apoyarnos en herramientas tecnológicas, pero sobre todo que sea coherente nuestro dato. Entonces, en analítica de datos siempre hablamos mucho de la coherencia y la confiabilidad del dato. Y aquí es un poco lo decirle, para un ordenador, decir María, todo en minúscula, con María con una M mayúscula, son datos totalmente distintos. Él ya crea como dos entidades a partir de eso. Entonces, para nosotros no es confiable, porque si al final del día nos preguntamos cuánto le vendimos a María, la herramienta tecnológica que utilicemos, independientemente de cuál sea, nos va a decir, mira, pues a esta María le vendiste 50 y a esta otra María le vendiste 50. Nosotros vamos a saber que es la misma, pero ya tenemos que procesar un paso más dentro de esa visualización que hagamos y decir, claro, tengo que juntar los valores y sumarlos. Entonces, si conseguimos que el dato sea confiable, que es parte de la analítica y de procesar los datos, ya vamos a tener un gráfico simple que al primer vistazo nos diga, a María le vendiste 100. Vale, entonces, esto es pensando en lo más fácil que era Excel, recopilar los datos en Excel, creando columnas, pero también hay bases de datos que son gratuitas que podemos utilizar, que son de open source. Sobre todo en esta parte y de cara a Power BI, yo recomiendo mucho toda la parte de SQL, es decir, trabajar con una forma más tabular de los datos, que es el equivalente al Excel, es decir, poner, si quiero, por ejemplo, ventas, tengo una columna de fechas donde cada registro de una de las ventas va a ser una línea. Después podemos utilizar, y a lo mejor a muchos de vosotros ya os suena, herramientas de nuestro ERP, CRM, cualquier aplicación donde actualmente estamos recopilando datos, inclusive en un SharePoint, a los que suene el entorno de Microsoft, puedes crear un listado en SharePoint, ir poniendo ahí los datos que deseas analizar. Y lo que vamos a hacer es que independientemente de en qué fuente esté, utilizar la herramienta de analítica que nos permita juntar todo. En este caso, yo os pongo de ejemplo Power BI, que realmente en costo-beneficio creemos que es la herramienta que más compensa, porque es relativamente gratis. Ahora os explico por qué.
pero que nos da esa capacidad de decir, independientemente si tengo una información en la nube, en una base de datos SQL, si lo tengo en un ERP, si lo tengo directamente en el entorno de Microsoft en Azure, en SharePoint o en un CRM, toda esa información yo la voy a poder recopilar. E inclusive podría tener ERP más un Excel aparte que quiero que lea. Entonces, está muy bien de cara a eso. Vale. Después, nuestro siguiente paso, ya que tenemos las preguntas que decíamos, o sea, tenemos nuestro objetivo, tenemos las preguntas que nos van a permitir alcanzar y llegar al objetivo y el desglose a distintos niveles de qué datos tenemos que transmitir y hacer que recopile cada nivel. Vale, ahora la idea es que tenemos todos nuestros datos, los vamos a tratar utilizando, en este caso, Power BI, por ejemplo, y vamos a crear un dashboard. Y entonces aquí vamos a explorar un poco qué hacemos en Data Analytics, pero pensar que, y este es un punto importantísimo, el dashboard queda muy bonito, es muy fácil de leer, pero no hay que saturarlo. Y vamos a ver más adelante por qué. Pero sí que tenemos que entender que el dashboard tiene que ser capaz en un vistazo o dos de transmitirnos la idea principal de qué nos quiere comunicar, cuál es la información que nos está enfocando. Vale, entonces dentro de la analítica de datos tenemos que pensar que primero tenemos que extraer la fuente, como os comentaba, tenemos esta parte de, perdón, un segundito, tenemos esta parte de dónde está nuestra información. ¿Está en Excel? ¿Está en un ERP? Vale, vamos a traerla, la vamos a subir a nuestra herramienta, que en este caso es Power BI, que yo estoy usando Power BI de ejemplo, repito, porque es mi uso diario, pero no tenéis por qué limitarnos únicamente a esta. Vale, ¿qué pasa? Que tenemos una capa dentro de esta herramienta de analítica que nos permite transformar nuestros datos. Eso, si todo está en mayúscula, podríamos pasarlo a minúscula si así lo queremos, o si tenemos que crear cálculos, porque resulta que recopilo la información en toneladas, pero yo la quiero analizar en kilos, o al revés, la recopilo en kilos y la quiero en toneladas. Entonces, bueno, vamos a hacer una combinación interna para poder llegar a ese dato que es realmente el confiable. Y luego tenemos la capa de cargar los datos, que es cuando ya decimos, ok, esto es confiable, vamos a hacer que vaya directamente al modelo. Y esta parte de cargar es como hacer una foto donde capturamos realmente los datos que consideramos confiables y es lo que vamos a procesar en la última capa, que es a la que queremos llegar, que es nuestro dashboard. Vale, entonces os voy a contar un poco de los dashboards para que en el momento que queráis crear uno, no os llevéis por la vieja confiable de quiero más porque más es más. Entonces, generalmente cuando diseñemos un dashboard tenemos que pensar que el ojo, porque ese es instintivo cuando leemos y todo, nuestro mapa de calor es uno de estos dos, ya sea la F o la Z. Generalmente, siempre va a haber excepciones, pero generalmente empezamos por la esquina superior izquierda, hasta el cual, como leemos, y podríamos hacer estos patrones. Estos son como patrones donde escaneamos a simple vista y ya nos damos una idea de qué estamos viendo. Luego hacemos especificaciones visuales de decir, bueno, ya me quedo y me concentro en este punto, pero generalmente el primer escáner que damos suelen ser estos dos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio juntos súper rápido y quiero que veas la diferencia. Vale, os pongo un dashboard, el primero. Vedlo, os doy 5 segundos. Vale, ¿qué idea os transmitió? ¿Qué sentís con este dashboard? ¿Hay mucha información? ¿Es interesante? ¿Te dan ganas de analizarlo? Ahora vamos al segundo. Y aquí lo mismo. 5 segundos. Vale, ¿este qué os transmitió? Esto ya a simple vista ya vemos que es mucho más sencillo, tiene menos información, pero yo os pregunto, si el día de mañana tenéis que trabajar con un dashboard, ¿con cuál os quedáis? Vale, este tiene muchísima información, es muy potente,
pero no sé a vosotros, pero a mí me da una idea más clara de lo que está pasando y una manera más rápida. Entonces, ¿qué pasó? Relacionemos cada uno de los dos dashboards que vimos con el esquema que vimos al inicio de escáner rápido. ¿Qué pasa? Que si vamos a la parte del dashboard 1, nuestro movimiento de ojos puede que fuera así. Es irregular esta parte. ¿Qué pasa? Que había tanta información, porque no estoy diciendo que solo hubiesen datos. De aquí había un elemento que se transformó y que se trabajó en ese dato, se está representando en una gráfica, que las gráficas ya vimos que son mucho más amenas que leer un texto. Pero ¿qué pasa? Que hay tanta información que nuestro cerebro simple, o sea, el primer segundo se satura. Y esto es como ir al supermercado y ¿qué es más fácil? Escoger entre dos opciones o ponernos frente a un stand que tiene, por ejemplo, el día que tenemos que decidir desodorante y ver todas las opciones que hay en aerosol, en rolón, bueno, que ahora hay piedra de alumbre, que hay en crema, y luego todas las opciones, con aloe, sin aloe, antitranspirante, transpirante, especial para ropa negra. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro está acostumbrado y es por defecto, es que no ha evolucionado en hace muchísimo tiempo, que a mientras más opciones tengamos, menos somos capaces de actuar. Más opciones significa más tiempo de procesamiento y menos ganas de querer procesar esa información, porque nos llega a una situación que diga, no, no, es que es tanto que no puedo. Entonces es congelamiento por sobrepensar las cosas. ¿Qué pasó en el segundo dashboard? Que si vemos todo fue mucho más rápido. Había información clave. Podíamos decir, voy a regresar a él, podemos decir rápido, mira, las ventas están subiendo, nuestro producto estrella es el de la barra azul, ya llegamos a nuestro objetivo y luego tendremos otros dashboards si queremos profundizar, pero a nivel gerencia, a nivel de dirección, necesitamos algo que nos guíe en un segundo la mayor cantidad de información posible, porque luego nos pasa lo del primer dashboard, que volvemos, es potente, tenemos mucha información, pero ¿dónde empezamos a analizar? Entonces, claro, esto es totalmente contraproducente. Y parte de que analizar es plantearnos utilizar indicadores SMART. Es qué vamos a medir de nuestra empresa y cómo. Entonces, esta metodología, a los que no les suene ya, es súper, súper recomendable porque nos hace hacer que aterricemos las ideas y que sean, o sea, de cierta forma motivacionales también para el equipo, porque busque que sea realista. Entonces, vamos a ver paso por paso qué significa cada una. Por un lado tenemos la S, perdón un segundito, que, vale, perdón. Entonces, queremos que sea específico porque le vamos a dar una determinación específica, un objetivo, es decir, quiero medir ventas o quiero medir lo que pasa en tal periodo. Y entonces consideremos también la M, que sea medible. Yo no quiero, mira, quiero saber, ¿qué fue? Se me fueron todas las ideas ahora. Bueno, queremos ponerle un tiempo. Quiero saber las ventas de este mes. Vale, específico, ventas. Me enfoco solo en ventas. Medible, las de este mes. Alcanzable, vale. Quiero cumplir que sea, por ejemplo, un 50% de lo que vendimos también el mes pasado. Bueno, un incremento en ventas durante el próximo mes que sea del 50%. A lo mejor es mucho para algunos y decimos, bueno, queremos crecer en ventas un 3%. Obviamente es importante porque es una cosa core si nos estamos dedicando al comercio y temporal porque le hemos asignado un rango de tiempo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Quiero mejorar la atención al cliente de mi empresa. Ese es nuestro objetivo. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Hacerlo específico. Vamos a reducir el tiempo que tardamos en dar la primera respuesta a los correos electrónicos de soporte técnico. Medible. ¿Cuánto vamos a reducir ese tiempo? Vale, vamos a reducir el tiempo medio de la primera respuesta de las 4 horas actuales a menos de 1 hora. Vale,
Luego, que sea alcanzable. El objetivo debe ser un reto, pero es que no tiene que ser imposible. Entonces, una meta alcanzable de cara a la parte de atención al cliente es que bajamos de 4 a 1 hora. Es lograble, se puede hacer siempre y cuando se administren los recursos. Luego vamos a pasar a la parte de que sea relevante o importante. Entonces aquí debemos tener pensado siempre, lo vuelvo a repetir, estar alineado con los objetivos generales de la empresa. Entonces, ¿esto importa a la empresa? Sí, porque resulta que hemos tenido muchas quejas de los clientes y eso obviamente está causando que haya mucha salida de clientes. Entonces, esto es muy importante para nosotros y es relevante. Vale. Y por último, que sea temporal. Tener un espacio dentro del tiempo para que eso que ocurra o se pueda medir en ese tiempo. Entonces, en este caso, tenemos que lo logremos para el final del tercer trimestre. Entonces, esta es una forma que a raíz de unir nuestro dato, decimos, mira, este dato que vamos a conseguir se basa en estos pasos y cuando comunicamos a todo el personal que tenemos en nuestra empresa así de claro, hay menos margen de error. Entonces es como muy importante tener esto en consideración y es una buena práctica decir, bueno, hagamos indicadores SMART o planteémonos objetivos SMART, no solo de cara a que son óptimos para nosotros en la dirección, sino también para comunicarle a todo el personal que trabaja con nosotros, porque lo hace muy entendible y sobre todo, o sea, no es que sean motivacionales directamente, sino que no desmotiva. Y una cosa que puede pasar mucho cuando queremos recopilar información es que creemos que exigiéndole muchísimo a los demás vamos a conseguir mejores resultados. Y pasa todo lo contrario. Ponemos cargas muy grandes en la gente que no puede alcanzarlos y luego se desmotivan y los resultados son inclusive peores a los que considerábamos. Entonces es importante tener este punto medio y esta metodología va muy bien para esto. Y bueno, ya aquí terminando, contarles un poco que lo que vimos hoy es como obviamente la punta, pero sí que son preguntas claves que nos tenemos que hacer, sobre todo este inicio de cuál es nuestro objetivo de empresa y cómo vamos a recopilar los datos, pero que la analítica de datos obviamente es muchísimo más. Es saber que a partir de estos datos tenemos que trabajar toda la empresa en conjunto, hay que crear una cultura del dato donde mucha gente podrá decirnos, pero es que mira que metiendo esto en el RP yo me tardo 50 años. Y claro, a lo mejor al inicio sí, porque hay una curva de aprendizaje, de aprender a usar un RP o cualquier herramienta que recopile datos, pero es que con el tiempo vamos a tomar muchísimo mejor decisiones y que todos vayan en el mismo tren hacia el mundo, o sea, el mismo objetivo. Entonces, es importante. Y por último, tengo entendido que os van a compartir esta presentación. Hemos creado un cuadro con herramientas que podéis consultar. Estas son herramientas que va a permitir transformar estos datos que recopiléis en gráficos súper lindos y súper interesantes para que podáis ver qué está pasando en vuestras empresas, el por qué y de cara al futuro, porque algunas también te permiten incorporar algoritmos de inteligencia, pues sacar también el provecho para hacer esta parte predictiva y predescriptiva que comentamos antes. Y nada, por mi parte es todo lo que os quería contar hoy. Espero que haya sido interesante al menos ver los ejemplos y muchas gracias por el tiempo.